34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a mirar un tema que es bien importante en nuestro medio, en el cual todavía la violencia es una situación crítica en muchos aspectos. Sin embargo, no es un problema exclusivo de Colombia. El politrauma de los niños es la causa más importante de muerte y discapacidad en los menores de 14 años en el mundo. Solo siguen luego cáncer y suicidio, que también hace parte pues del espectro de la violencia. Se considera pues politrauma aquella lesión de dos o más sistemas sospechada o establecida, porque cuando el paciente llega pues al servicio de urgencias simplemente la sospechamos, y es el mecanismo del trauma el que nos orienta a las intervenciones. Muchas veces ni siquiera el tipo de lesión inicial, porque la información que tenemos es muy poca, sino un mecanismo de trauma grave en el cual hubo accidente con varios muertos, el que nos orienta a hacer una intervención digamos más específica en cada uno de los sujetos, con niños que llegan a urgencias. Los niños tienen unas características especiales, de hecho son diferentes a los adultos en muchos aspectos y son seres mucho más vulnerables por situaciones que vamos a ver más adelante, y socialmente también están sujetos a riesgos mayores. En nuestro medio el principal es el maltrato infantil, que todavía sigue siendo una carga social importante. Como pueden ver ahí, muere un menor de 15 años cada segundo en el mundo. De esas muertes de trauma, el 80% son en el lugar del accidente, es decir, la magnitud de la lesión en el momento del accidente, casi siempre con lesión de sistema nervioso central o shock hipovolémico severo, llevan a la muerte. Y esas causas solamente es posible atenderlas y prevenirlas a través de políticas públicas. Ahí no hay capacitación, digamos, de los respondedores iniciales, sino que ese 80% tienen que ser intervenidas con políticas públicas. El 20% restante suceden en los hospitales y los centros de atención, y de ellas un tercio se consideran prevenibles. Y ahí es donde está la acción del personal de salud, ¿sí? Las principales causas de muerte en trauma hospitalario son la hipoxia y la hipovolemia, y por eso ustedes saben que la estrategia de enfoque del paciente en la fase inicial no está orientada a hacer diagnóstico del tipo de enfermedad, sino identificar el tipo de problema que puede llevar al niño a la muerte, y por eso desde hace muchos años se planteó la estrategia del ABCD, que todavía sigue siendo válida con algunas modificaciones. La educación y la planeación son la base para la prevención de este 20% de las muertes, es decir, una red de atención de urgencias organizada y secuencial, ¿sí?, que es una política pública también, una preparación de primeros respondedores, médicos y enfermeras, que es una política, o debe ser una política orientada por el Estado para lograr atacar este flagelo mundial. De hecho, la parte fundamental de la cadena de supervivencia en pediatría es la prevención. Ustedes ven que la primera parte de esta cadena obedece a la prevención del paro, una RCP y una intervención temprana, ¿sí?, la activación de la cadena de llamadas, es decir, que el sistema de urgencias y el sistema de transporte, la atención prehospitalaria tenga acción inmediata, el sistema de transporte, y un soporte vital avanzado eficaz, ¿sí? La cadena de supervivencia es fundamental. Todos los días me angustia ver que en los vehículos de transporte particular
Los adultos en la parte delantera, todos llevan su cinturón y los niños van arrodillados o de pie en la mitad entre los dos papás. Los niños en la parte trasera usualmente no tienen protección y lo he visto en hijos de potentados y en hijos de los que van en los carros más pobres y en hijos de profesores de medicina, ¿sí? Es decir, nos olvidamos de las medidas preventivas. Estas son la medida preventiva de las sillas de retención infantil orientadas por edad. Ha sido la forma de prevenir casi el 70% de las muertes de los niños en los accidentes de tránsito. Es una medida segura. No, que el niño se pone a llorar, que llore. Que el niño no se deja, es un niño. Los papás tenemos la obligación, ¿sí? La obligación de hacer lo que sea necesario para evitar la muerte de los niños. Es decir, no es concebible que en este momento en los vehículos de transporte particular, ¿sí?, los niños vayan desamparados en la parte posterior del vehículo sin tener las medidas de seguridad, como aparece en la gráfica, de acuerdo con el grupo de edad, los pequeñitos menores de 10 kilos mirando hacia atrás y ya a partir de los 12, 16 ya mirando hacia adelante con las sillas apropiadas. Parece una bobada. 65% de disminución de la mortalidad infantil en accidentes de tránsito. Pero hay otras cosas, mucha parte de los accidentes suceden en las casas, ¿sí? Y casi el 20% en los niños sucede por caídas de altura importante. Muy clave la protección de las ventanas, de los niños y los muebles cerca de las ventanas. No dejar nunca a un niño metido en el agua. Hemos tenido niños que se ahogan en baldes de agua de trapear, ¿sí? O sea, no descuidar los niños ni dejar objetos con agua o algún líquido, sobre todo si son lactantes o preescolares. Evitar que haya bolsas de basura o diferentes tipos de bolsas que puedan obstruir la vía aérea de los niños. Fijar los muebles de la casa. Las bibliotecas deben estar fijas a la pared. Todos los niños son inquietos, todos los niños quieren subirse, eso hace parte de la infancia, ¿sí? Niño que no haga necesidades, como dicen por ahí, necesita pediatra y probablemente algún tipo de intervención. Todos los niños son inquietos, son exploradores, observadores, esa es la naturaleza de la infancia. Entonces, todos esos muebles, toca fijarlos a las paredes, toca cerrar el gas cuando no estén y tener algún obstáculo para el ingreso a las cocinas de los niños, ¿sí? Eso es una dificultad mayor en nuestro medio en el cual toda la familia vive en una sola habitación. Siempre la inmovilización en los vehículos, ¿sí? Siempre los tóxicos bajo llave, ¿sí? Y la llave escondida, porque los niños también saben manejar llaves y muchas cosas. Evitar el acceso a las cocinas, como dijimos, y tener medidas de protección a todos los sitios donde haya contacto con energía eléctrica. Parecería ser irrelevante toda esta información, pero es la prevención la clave de evitar los accidentes graves en los niños. Y definitivamente con esta imagen ustedes se dan cuenta que los niños son diferentes en sus contactos con el medio, son diferentes en su aparato inmune, la inmadurez inmunológica de los lactantes que requiere una vacunación secuencial y progresiva hacen que sean vulnerables a diferentes tipos de infecciones, los contactos múltiples en edades en los cuales no hay desarrollo todavía de inmunidad específica hacen que los primeros años de colegio tengan enfermedades frecuentes y por ello cuando llega un paciente politraumatizado puede estar en curso de una enfermedad concurrente. Ven una cantidad pues, de situaciones que los hacen diferentes y vulnerables, su capacidad vital es diferente, la capacidad funcional residual pulmonar es diferente, tienen más la habilidad y más facilidad de hacer atelectasias y complicaciones pulmonares, su superficie corporal con respecto al peso es mayor y pierden temperatura más rápido, entonces hay que protegerlos de la hipotermia, ¿sí? Su sistema de coagulación es diferente, ustedes acuestan a un adulto una semana y está con trombosis, un niño está 6 meses acostado y no se trombosa, ¿sí? Un lactante no se sienta hasta los 4 o 6 meses y no se trombosa porque tiene un sistema anticoagulante mucho mayor
de mayor actividad y un sistema procoagulante de menor actividad, y por eso la tendencia a la hemorragia en los niños con choque es mucho mayor. Es decir, hay unas connotaciones fisiológicas que hacen que los niños sean diferentes a los adultos. La evaluación en trauma, entonces, tiene que ser una evaluación priorizada y secuencial, orientada a evitar las principales causas de muerte, que son la hipoxia y la hipovolemia. Y esa, como dijimos ahorita, no se basa en el diagnóstico del problema etiológico, sino el diagnóstico del problema que puede matar al niño. Entonces se divide fundamentalmente en dos elementos: la evaluación primaria, ¿sí?, en el cual detectamos la causa probable de muerte y hacemos una reanimación secuencial, y la evaluación secundaria, en la cual ya se establece un diagnóstico de cabeza a pies y se establece hacia dónde vamos con ese paciente. A diferencia del adulto, en el cual el deterioro suele ser más progresivo, en los niños el deterioro, por su reserva fisiológica, el deterioro suele ser catastrófico y agudo. Un niño que mantuvo su presión arterial durante la mayor parte de la hipovolemia, súbitamente se deteriora y ya de ese paro es muy probable que no salga, ¿sí? Entonces, hay siempre que tener en cuenta que el deterioro es catastrófico y tenemos que tener la disposición para hacer un monitoreo continuo. La estrategia sigue siendo el ABC, ¿sí?, pero hay una diferencia. En los hospitales tiene que haber dotación pediátrica. Es decir, la atención de los niños requiere una serie de implementos apropiados para cada grupo de edad. No podemos intubar a un recién nacido con un tubo 7, ¿sí? Entonces tenemos que sensibilizar a los administradores institucionales para que haya una dotación pediátrica en todos aquellos sitios donde se atiendan niños. Tiene que haber también una preparación en un equipo de respuesta con un líder de reanimación que sea el que oriente el grupo. Tienen que conocerse las funciones anticipadas, ¿sí?, seguir el PALS, la secuencia de reanimación pediátrica, y tener usualmente listas de chequeo para no dejar pasar diversas situaciones. Un sistema que utilizamos en pediatría y que defendemos los pediatras es el sistema Broselow. El sistema Broselow consiste en una cintica. Cuando llega el paciente traumatizado, lo acuestan en la camilla. Uno coloca la cinta y la cinta está diseñada por colores, lo mismo que el carro de paro, de tal manera que el paciente llega y le da aquí en el color violeta y ya sabemos que tenemos que correr al cajón violeta donde está todo lo que corresponde a ese grupo de edad. Eso es muy útil en los servicios donde no se atienden con frecuencia niños, porque los médicos pues no recuerdan la fórmula, que cómo es el tubo, que cuánta profundidad, pues eso se olvida si no se hace todos los días. Entonces este sistema Broselow lo que permite es una toma de decisiones rápida, no solamente con los tubos del equipo de intubación y lo demás, sino que aparece con el color correspondiente, aparece la dosis del medicamento de reanimación que corresponde para cada edad. Entonces es un sistema muy importante para promover en los administradores y facilita la atención pediátrica. Sigue siendo el ABC la estrategia fundamental en el proceso de atención, la letra A de vía aérea y alineación de columna, la B de respiración y oxígeno, la C de circulación y acceso vascular, la D de las pupilas y un Glasgow inicial, y la E de exposición, de desnudar al paciente ya con la columna inmovilizada, mirar lesiones posteriores y volver a cubrir para evitar la hipotermia. La vía aérea, fundamental, la parte principal, pues evaluar si el paciente respira o no. Si el paciente no respira, posicionar la cabeza y tocar pulsos. Si no tiene pulsos, empezar secuencia de RCP. Si el paciente respira, pues lo primero sería preguntar por el nombre o indicar alguna cosa para que hable, identificar lesiones craneofaciales, ver cómo es la calidad de la voz y si tiene estridor, que le señalan a uno que tiene que hacer una medida para permeabilizar la vía aérea. La medida más importante inicialmente es la posición. Preferimos siempre en trauma la tracción mandibular para evitar la lesión cervical. Si con esto el paciente no se desobstruye,
toca colocar una cánula orofaríngea. En algunos lugares utilizan la cánula nasofaríngea, pero no nos gusta mucho a los pediatras porque una de las patologías más frecuentes en los niños es la hipertrofia adenoidea. Entonces nos da una falsa sensibilidad de que el paciente tiene la vía aérea permeable y quedó clavada la canulita nasofaríngea en la adenoides. Entonces preferimos siempre la cánula orofaríngea. Si el paciente con estas maniobras no logra tener su vía aérea permeable, la intubación. O si prevemos que la intubación pueda ser difícil, porque el paciente tiene una lesión craneofacial, una malformación de la cara, una malformación importante con retrognatia o micrognatia, en ese paciente debe establecerse una vía aérea quirúrgica. Bueno, siempre la intubación de secuencia rápida. Cuando tenemos un paciente urgente, consideramos estómago lleno y hay que hacer intubación con ayuda. Siempre alguien que nos haga la tracción cervical, ¿sí?, y hacer la intubación con ayuda, porque si no se produce una lesión. Ya todos pues conocemos las fórmulas del diámetro del tubo, ¿sí?, con balón y sin balón. La profundidad del tubo es 3 por el diámetro, como cosa sencilla. Si el paciente, a pesar de esto, si respira, se le da ventilación con bolsa máscara, y si no respira, es decir, antes de intubar, si el paciente respira, recomiendo solamente 2 médicos. Hay infinidad, pero mientras los médicos de urgencias tengamos cosas más simples en la cabeza, más nos acordamos. Entonces, 2 medicamentos, no tienen que aprenderse la lista de todos los anestésicos, 2 medicamentos, ketamina, rocuronio. No necesitamos más para intubar a un paciente urgente. Con esos 2 medicamentos lo podemos intubar y salir de la situación pues, de estrés. Si el paciente anticipamos que tiene una vía aérea difícil o no lo podemos intubar, tenemos la alternativa de la máscara laríngea. La máscara laríngea viene también por pesos, ¿sí?, por números de acuerdo al peso, que se puede escoger, y también hay que motivar a los administradores para que las tengan disponibles. Siempre quiero recordar cómo se pone la máscara laríngea. El orificio va mirando hacia adelante porque la tráquea es anterior al esófago. Hemos tenido pacientes que recibimos con la máscara laríngea al revés, ¿sí? Podemos pensar que hay una vía de riesgo cuando el paciente tiene un sangrado orofaríngeo, nasofaríngeo, o tiene una malformación craneofacial, o tiene microstomía o algún problema en el cuello que le limite la extensión. Esos pacientes siempre debemos llamar a la persona que más sabe de vía aérea en la institución, ojalá al anestesiólogo y pues si no, al médico con más experiencia en el manejo de la vía aérea. Esos pacientes usualmente hacemos las maniobras iniciales de la ventilación con bolsa máscara, la cánula de Gel y la tracción. Si no mejora y prevemos que es una vía aérea difícil, la máscara laríngea, y si no se puede ventilar, toca hacer una cricotirotomía, ya sea quirúrgica en mayores de 12 años o con aguja en menores de 12, situación que no le deseo a nadie porque en mis 30 años de ejercicio de emergencias he hecho 3 y es una situación pues de demasiado estrés de familia, médicos y con altos riesgos. Si el paciente no llegó intubado a urgencias, nunca presumir que está bien intubado, el paciente puede estar mal intubado, ¿sí? Entonces hay que verificar el diámetro del tubo que tiene. La forma más fácil es mirar el meñique del niño. Si el diámetro del tubo es igual al meñique del niño, es probable que el diámetro sea el adecuado. Mirar la profundidad que está metido, 3 por el diámetro del tubo, esa es la profundidad que debe estar y si no corregir. Auscultar las axilas para ver si hay entrada simétrica de aire. Mirar la expansión del tórax, son los primeros gases arteriales. Mirar cómo expande el tórax son los primeros gases arteriales. Obviamente, mirar la saturación y si tenemos opción de capnografía, mirarlo. Y la placa del tórax. Este paciente lo traigo porque venía de Urrao, remitido por un médico que lo logró intubar en Urrao y se vino con él, ¿sí? Se vino con él y en algún lugar del camino hubo alguna situación y el médico llegó a urgencias y nos dijo, doctor, se me cayó el tubo, este paciente se me estubó, se me cayó y se me perdió, no pude encontrarlo en la ambulancia, ¿sí? Lo vino ventilando, afortunadamente lo ventiló bien, con bolsa máscara, el paciente llegó estable, pero el tubo estaba en estómago, se había intubado por esófago, ¿sí?
y el tubo migró a estómago y no se le perdió en la ambulancia, sino que se le perdió dentro del paciente. Afortunadamente logró ventilarlo de manera apropiada y el paciente llegó bien al servicio de urgencias. La letra B de respiración. Si el paciente no tiene problema respiratorio y satura bien, este paciente debe pasar a la letra C de circulación. Si el paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria significativo, siempre coloque oxígeno. La recomendación actual es no usar oxígeno si el paciente no satura de menos de 95, eso cambió pues en las últimas guías, ¿sí? E identificar las emergencias respiratorias que pueden llevar a la muerte. Son fundamentalmente el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, tórax inestable y hemotórax masivo. La mayoría de estas se diagnostican clínicamente, sí, clínicamente, no son de diagnóstico radiológico. El neumotórax a tensión, un paciente chocado, tórax de un lado abombado, con abolición del murmullo de ese lado, evacuación inmediata con aguja, ¿sí? Si el paciente, vimos que la letra C, que la letra B está bien, no tiene dificultad respiratoria, pasamos a la letra C de evaluación hemodinámica, recordar siempre los pulsos, la temperatura, la presión arterial en niños, que para ello debe haber también equipos apropiados en los centros de atención, controlar la hemorragia externa y establecer un acceso vascular que, si no es posible periférico, toca con una vía intraósea de manera rápida. La vía intraósea fue inventada en adultos en la Guerra de Corea, pero se usa en todas las edades, principalmente la pediátrica. Identificar el choque, buscar los pulsos, buscar los signos de hipoperfusión cutánea, el llenado capilar, la palidez, la frialdad, el moteado en los niños. Cuando un paciente ya llega hipotenso, ya es catastrófica la situación. Ese paciente es tardía, la hipotensión es tardía en los niños y es ominosa, requiere reanimación vigorosa y hay que pedirle sangre de una vez, o sea, colocarle los líquidos, pero el que llegó hipotenso tiene una pérdida de más del 40% de su volemia y requiere intervención inmediata. Esta es la clasificación del choque hipovolémico, pues que no vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero decirle a ustedes es que la hipotensión es un evento muy tardío, cuando se ha perdido más del 40% del volumen y por ende requiere solicitar de una vez sangre. Siempre hay unas siglas que nos ayudan. Todos hablamos de los percentiles en pediatría, eso enloquece a todos los estudiantes, y hay unas cifras que ayudan a definir cuándo hay hipotensión. En neonato menos de 50, en menor de un año menos de 70, de 1 a 10 años 70 más 2 por edad, y mayor de 10 años menor de 90. Eso es hipotensión, recuerden que es tardía. Esto también cambió, antes recomendaban 2 bolos de cristaloides de 20 por kilo, ya se dice un bolo de cristaloides de 10 mililitros por kilo y si es necesario repita. Si con eso no mejora, hay que pedir sangre fresca o glóbulos rojos. Si el paciente no responde a la letra C, hay que buscar un sitio oculto de sangrado y evaluar las 4 H's y las 4 T's que vamos a mirar a continuación. Sitios de sangrado importantes que pueden chocar a un niño: el subgaleal en lactantes. En niños mayores y adultos el choque nunca es por sangrado de cuero cabelludo, pues nunca no se puede decir, pero casi nunca. Pero en los lactantes sí, el 20% del lactante es la cabeza, entonces el hematoma subgaleal los puede chocar. Las fracturas óseas, una fractura de fémur se puede perder por ella el 20 a 25% de la volemia. Las fracturas de pelvis, por cada una de ellas 10%, entonces eso puede chocar a un paciente. El hemotórax masivo y el hematoma retroperitoneal, hay que buscarlos activamente si el paciente no mejora. Y también las 4 H's y las 4 T's, siempre recordar la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hiperpotasemia, la hipotermia como causa de choque que no responde, o la letra T, neumotórax a tensión, siempre buscarlo activamente, taponamiento cardíaco, hay que ver la calidad de los ruidos y mirar cómo está el cuello. Y si hay asociadas toxinas en los adolescentes, puede haber asociadas al trauma toxinas o trombosis coronaria o pulmonar. Siempre recordar que paciente en choque tiene las yugulares colapsadas, si es hipovolémico, estoy hablando de trauma. Si el paciente está chocado con yugular a 30-45 grados, abombada, ¿sí?, tiene un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión hasta que se demuestre lo contrario y hay que hacer el examen clínico para poderlo identificar y tratar. Evaluar el deterioro neurológico, sencillo en esta parte. En la parte de evaluación primaria es un Glasgow general y mirar cómo están las pupilas porque hay que detectar signos de herniación temprana para intervención precoz.
Recordar que el Glasgow en los menores de 1 año es diferente, sobre todo pues fundamentalmente en la respuesta verbal, ¿sí? Porque no va a conversar, solamente tiene balbuceo, si llora persistente, si gruñe, se queja o ninguna. Cada una tiene su puntaje, esto pues lo saben ya. La letra B de exposición, revisar las superficies, es decir, una vez inmovilizada la columna cervical, mirar el paciente por detrás. Nos llegó una vez un niño que se cayó de un triciclo, no le encontrábamos nada, estaba chocado, no le encontrábamos nada. Apenas se giró, tenía una entrada de orificio de bala detrás del pabellón auricular puntiforme, ¿sí? Y esa fue la causa de su choque. Y siempre recordar que los niños pueden hacer hipotermia y después de exponer hay que secar y cubrir. Ya luego de que reanimamos en la parte inicial, hacemos la evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria fundamentalmente es un examen físico completo, ¿sí? De cabeza a pies, ¿sí? Hacer hincapié en interrogar sobre las inmunizaciones, sobre todo orientada al tétanos, si hay alguna alergia conocida o algún antecedente patológico importante o quirúrgico. Mirar de acuerdo a la secuencia, todos los pacientes que han tenido accidente de alta velocidad deberían tener placa de columna cervical, sobre todo si están inconscientes, placa de tórax, pelvis y ya orientado por el examen clínico huesos largos. Si el paciente está consciente y no le duele el cuello, puede moverlo, pues se puede omitir la placa cervical. Exámenes especiales los orientará el criterio clínico del examen físico, ya pues si hay pérdida de conciencia, si hubo pérdida de conciencia mayor de 5 minutos o alguna alteración en el examen neurológico, TAC de cráneo, si se sospecha hernia diafragmática, TAC de tórax, TAC de abdomen o uroTAC si el paciente tiene hematuria significativa, ¿sí? Y hacer un triaje final para definir si este paciente se tiene que ir a un nivel superior, si requiere quirófano, si requiere UCI o se puede observar y eventualmente se puede mandar para la casa. Cada vez más es importante la cirugía de control de daños. Cuando el paciente tiene un trauma muy grande, no se pueden hacer las correcciones de los defectos inmediatamente, sino que toca hacer un control de daños, llevar el paciente a quirófano fundamentalmente para controlar la hemostasia, para controlar la contaminación fecal usualmente, y hacer un cierre abdominal para una mirada posterior, y se traslada el paciente a cuidado intensivo para el monitoreo y corrección de los demás trastornos concurrentes que curse en ese momento. Estos 5 mensajes son fundamentales de la última conferencia de resucitación en el 2021 en Europa. Sigue siendo la estrategia ABCD, la estrategia que oriente la atención, ¿sí? No colocar oxígeno si el paciente satura bien. No es necesario, si el paciente satura bien, no colocar oxígeno, pero sí monitorizar la oxigenación, porque en cualquier momento de la reanimación primaria o secundaria, el paciente se puede deteriorar, ¿sí? Y en el choque, usualmente 1 o 2 bolos y 10 centímetros por kilo en la fase inicial. Si el paciente requiere más de 20 por kilo de cristaloides, pida sangre, o si llegó hipotenso. Siempre recordar las estrategias de RCP, ¿sí? Y siempre recordar que debemos seguir la estrategia del PALS como elemento central de la reanimación. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos.